Sigamos conociendo candidatos y candidatas, por supuesto, del distrito 26, la parte sur de la región de los lagos, siempre a través de Vértice TV y también con nuestro medio asociado www.diariodepuertomont.cl. Y en esta oportunidad tenemos a Natacha Rivas Morales. Probablemente a usted le suena el nombre. Ella fue candidata a gobernadora regional, siempre por el Partido Social Cristiano. Ella es corredora de propiedades, originaria de Osorno. No ha tenido cargos públicos, pero sí ya ha postulado. Nació en Los Ángeles, allí en la zona del Biobío, pero ya está afincada en la región de los lagos. Natacha, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por esta invitación a Vértice TV. Juan Osvaldo, un gusto estar nuevamente contigo. Tremendo periodista. Y también con nosotros Claudio Turra González, abogado de profesión, osornino también de origen y actualmente trabaja en la Municipalidad de Puerto Montt. Está como independiente dentro del partido de la Federación Regionalista Verde Social. Y voy a conversar precisamente con Claudio, luego en el siguiente bloque empezaremos con Natacha, básicamente por qué cruzar la línea de un profesional, de un abogado, a convertirse en candidato nada menos que a diputado de la República, entendiendo que ello, claro, que no es lo mismo cuando ya se tiene una elección anterior. Es la primera vez que se involucra en estas materias, ¿verdad, Claudio? Sí, primero que nada, muy buenas tardes, Juan Osvaldo. Gracias a Vértice TV por la invitación. Sí, efectivamente, es la primera vez que voy como candidato a una elección popular, como esta del Distrito 26 como diputado. Soy hijo de pequeños agricultores, conozco muy bien el mundo rural. Fui trabajador embarcado por 20 años y últimamente abogado en los últimos 6 años, donde aparte de dedicarme a trabajar en la Municipalidad de Puerto Montt, me he dedicado a defensa de los trabajadores, sobre todo en derecho individual del trabajo y derecho colectivo. Producto de eso se me dio esta oportunidad de ir a esta elección y siempre, digamos, con la idea de defender sobre todo a los trabajadores o a las personas más necesitadas y que los recursos sean destinados de manera más eficiente, por supuesto, aquí en la región, sobre todo en el Distrito 26. Eso es lo que me motiva, digamos, representar realmente las necesidades de la región en el Congreso, por supuesto. ¿Y por qué en el Partido Federación Regionalista Verde Social? Bueno, primero, es muy difícil ir en una de las listas grandes, es muy grande la competencia, la Federación Regionalista Social es un partido pequeño, se formó hace poco, su líder es Jaime Mulet, quien fue precandidato de presidente, y bueno, algunos de los dirigentes de este partido en alguna oportunidad me ofrecieron ir como candidato, producto que algunos representan alguna federación de trabajadores, y me gustó la oportunidad y respecto de eso, digamos, como mencioné anteriormente, cuesta mucho ir en algunos de los otros partidos y decidí de aventurarme en esta candidatura por los, digamos, argumentos ya antes mencionados. Perfecto. Natacha, es su segunda experiencia, al menos durante el último tiempo, en una candidatura pública, a un cargo público. Y usted fue candidata a la gobernación de la región de los lagos, por supuesto no salió electa, bien sabemos, salió allí el representante de Chile Vamos, Alejandro Santana. Usted representa un partido además con valores cristianos. ¿Por qué ahora querer ser diputada de la República? Mira, la verdad, Juan Osvaldo, que el año pasado yo hice un compromiso con los trabajadores de la pesca artesanal, con los dirigentes gremiales con quienes nos reunimos, con el pueblo huilliche y con muchas personas de zonas extremas abandonadas, a las que le llaman zonas de rezago. Y cuando el partido me pidió ir de candidata, la verdad es que lo pensé un poco, pero la segunda solicitud que me hicieron, acepté por el compromiso que tenía con las personas que me acompañaron en esta campaña, la campaña del año anterior, por las necesidades que hay, que pudimos levantar necesidades que durante 4 o 5 años todo el mundo sabía que existían, pero dormían, parece que bajo algún escritorio o bajo de algo.
Pudimos levantarlo, pudimos hacer propuestas reales, hicimos también que las autoridades se comprometieran con su gente, y ¿por qué no? Si yo siempre he hecho, junto a un equipo, porque no es solo Natacha Rivas, hemos trabajado en hacer propuestas que han llegado al Congreso por medio de partidos. En este caso, desde que entré al Partido Social Cristiano, nuestras propuestas han llegado por medio de nuestros diputados como Roberto Arroyo, y creo que necesitamos una bancada fuerte, firme y sólida para poder defender y llevar a cabo no solamente legislaciones que son necesarias para nuestro país, sino que también hacer la labor que se olvidaron muchos parlamentarios, que es la fiscalización, y por eso es que tenemos el Chile que tenemos lamentablemente hoy día. ¿Por qué esos conceptos no lograron prender, por ejemplo, para la candidatura a gobernadora? Si usted considera un partido que llevaba 2 meses, donde los recursos de una candidatura no eran de un partido que no tiene dinero, porque nuestro partido, queridos amigos, nace de personas de trabajo, pastores evangélicos, personas que están en grupos sociales, que somos gente de trabajo clase media, y como no teníamos parlamentarios anteriores, el partido tampoco tenía plata, lo hicimos con nuestros recursos propios. Un partido de 2 meses lograr 50.500 votos con una candidata es un tremendo logro. Marcamos un hito y levantamos lo que nadie había hecho en 5 años. Así es que para mí fue una muy buena campaña. Obviamente que si hubiese tenido los recursos de otros partidos, los 300 millones, 500 millones que gastaron, que todos sabemos que se gastaron, habría sido quizás otro el resultado, porque habríamos podido llegar a muchas más partes. Pero o sea, recursos fundamentalmente cree que fueron, ¿no? Recurso económico que permite comprar los medios para poder difundir, o recursos también humanos, algunos de voluntarios. Cuando tú tienes partidos formados, ¿cierto? Por ejemplo, hay partidos nuevos que vienen de algunos partidos de izquierda, pero ya tienen ciertos núcleos, ciertos nichos, como los partidos de centro también. Ellos tienen equipos trabajando durante 10 años, nosotros éramos Estamos nuevos. en el tiempo. Bueno, y para aclarar el punto también a propósito de medios, esto es absolutamente gratuito, estos debates acá en Vértice TV, es el rol que creemos debe cumplir la televisión, en este caso regional, también a través de las pantallas de nuestra señal abierta 49.1. Adentrémonos en algunos temas ya puntuales. Por ejemplo, la conectividad. Bien decía acá Claudio que quiere defender a los trabajadores. Esta es una zona de islas, una zona de canales. Usted me hablaba ahí de los trabajadores embarcados, precisamente de los tripulantes. Chiloé solamente tiene 40 islas. La mayor parte de la gente hoy día de la Marina Mercante ya no está en Valparaíso ni San Antonio, está de Puerto Montt hacia el sur, y trabajan justamente para las navieras que conectan Chile y también para la industria del salmón. ¿Cómo se mejora la conectividad? ¿Cómo se mejora también aquello a propósito de algunas leyes que se han estado discutiendo en el Congreso Nacional? No solo la ley Lafkenche, sino también la ley de cabotaje. Bueno, primero mencionar que el distrito 26 o la región de los lagos es una región bastante grande y tenemos variedad, digamos, de territorio o zonas. Y dentro de esas zonas tenemos la parte insular, la isla, tenemos el archipiélago de Yanquihue, el archipiélago de Chiloé y tenemos el mundo rural. ¿Perdón, cuál era el archipiélago de Yanquihue? El archipiélago de Yanquihue, sí, lo que parte de aquí de la isla Mayen, Guar... sí, correcto, sí. Con el de Calbuco. Sí, de Calbuco. Ya, sí. Perfecto. Respecto de eso, por lo tanto, en las zonas rurales o la conectividad no solamente significa en construir caminos, también, aparte de construir caminos, debemos mejorar los caminos que hay en muchas zonas rurales. Por dar un ejemplo, tenemos la zona de Cochamó que va a Pueblo, o tenemos Puelche a Cochamó. Hay un camino que está en muy mal estado, esos caminos hay que tratar de mejorarlos, ojalá de pavimentarlos, de tal manera de mejorar el turismo. Y también tenemos la isla de Chiloé, donde la conectividad se hace a través de embarcaciones, barcazas, lanchas de menor tamaño. Y respecto de eso hay que mejorar, porque aquí... Yo le preguntaba de 2 leyes puntualmente, la ley Lafkenche y la ley de cabotaje, que han sido bien cuestionadas por tripulantes, sí, por la pesca artesanal, por empresarios navieros, etc. Sí, bueno, respecto de la ley Lafkenche, yo creo que es una ley que nace con un espíritu noble, primero principalmente porque esta ley lo que hace es reconocer a los pueblos originarios o la conexión que tienen los pueblos originarios, digamos, con las zonas costeras o con el mar, de tal manera que ellos puedan seguir haciendo sus actividades ancestrales y seguir teniendo esta conexión con el mar. Ahora, respecto a la ley Lafkenche, hay una polémica bastante grande. Esta ley se crea en el año 2008-2009
y se va poniendo efecto. La polémica principal que hoy día es con respecto a las ENCO, el tamaño, digamos, de la ENCO, y que paraliza las otras solicitudes de los otros actores que están en el borde costero. Aquí es donde se genera la mayor polémica, porque la ley Lapkenche, si bien es cierto, está hecha, digamos, con el ánimo noble que ya dije, pero se genera un problema con los otros actores que se encuentran en el borde costero, ya sea con los recolectores de orillas, pescadores artesanales, mitilicultura y la acuicultura también, que es una de las principales actividades que tenemos acá. Respecto de eso... Estamos en el tiempo de los 2 minutos y medio, podemos continuar en la siguiente respuesta. Natacha, precisamente la conectividad, a propósito, claro, de lo que significa vivir en una zona de archipiélagos, de canales, de la provincia de Palena. Un diputado de la República, su objetivo principal o su función principal es legislar, pero también fiscalizar. En ese ámbito, si fuera diputada, ¿cómo se mejora eso? A ver, para nosotros entender lo que viven nuestros vecinos que están en la provincia de Chiloé y de Palena, nosotros con nuestro equipo viajamos, pero no en avioneta, como viaja cualquier ciudadano. Y entendimos el problema real que ellos nos hacían llegar desde el año pasado, en que, por ejemplo, tienes una embarcación que va a salir, por decir, de Caleta Gonzalo a Yacara a las 8 de la tarde y de repente la embarcación se demora y están hasta las 2, 3 de la mañana esperando la embarcación para poder cruzar y llegar a su destino. Eso sufren nuestros vecinos todos los días. Se echa a perder una lancha que se supone que la licitaron, un transfer, ¿cierto?, que se licitó y que tiene que tener ciertas características y no las tiene. Nos encontramos, por ejemplo, que explotó una caldera y tuvimos que devolvernos a Puerto Montt y tomar otro transfer para llegar a Chaitén y se demoró 7 horas. Es un detalle que se demore 7 horas si tú viajas toda la noche en algo cómodo, ¿cierto? Donde, ojo, la comida es carísima para las personas. Si se demora más porque hay una tempestad o algo, una papita rellena que vale 1.000 pesos en una feria, 1.500 en el comercio, vale 3.000 pesos. Un pedacito de kuchen, 4.000 pesos. Y la gente tiene que quedarse las horas que se demore ese viaje. Pero eso sería un detalle. Mucha gente enferma, niños y ancianos, sufrían y sufren constantemente que apagan la calefacción a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana. No todos los transfer, porque encontramos otros de muy buena calidad de servicio, pero ahí no hay una fiscalización. Hablando de los transbordadores. De los transbordadores. Pero no hay una fiscalización de los contratos versus el servicio que se les ofrece a estos ciudadanos, a nuestros vecinos. Tampoco se fiscalizan, por ejemplo, que los buses no cumplan lo que ganan en una licitación. Nosotros nos encontramos con la desconectividad, por ejemplo, en la península de Huequi, que a las personas se les cae la señal y no pueden comunicarse telefónicamente ni hacer transferencia. Hay una antena, que esto es irrisorio, de WOM, lo digo con nombre, que fue inaugurada hace 3 meses y fueron todas las autoridades de la región. Pero no funciona la antena y no se ha fiscalizado, eso es lo más irrisorio. La gente queda totalmente desconectada. Tienes también la mala conexión en las carreteras que están a medias, que tiene, por ejemplo, Fuldelufú, Palena, tú vas a Cochamó, tú vas a sectores rurales de Calbuco, vas a las islas y las condiciones son caminito al cielo, son paupérrimas. De repente tú te encuentras en un camino que vas todo pavimentado, terminas un puente y hay una diferencia de 10 centímetros hacia abajo y viene un camino de ripio, donde ha muerto gente. Gracias, Natacha. Estamos en el tiempo. Lo quiero llevar ahora a un tema que sin duda este año ha sido portadas de los principales medios de comunicación del país y que lo colocó la Contralora General de la República. Claro, cuando nos enteramos, al solo cruzar información ellos, que había muchos funcionarios del Estado que, estando con licencia médica, viajaron al extranjero o iban a jugar a los casinos. Claro, ¿qué pasa con la corrupción también en otros ámbitos? ¿Qué pasa con la transparencia? Tenemos un consejo para la transparencia. Claudio, tú nos dices que trabajas en el municipio de Puerto Montt, eres abogado de profesión. Si fueses diputado, ¿cómo se enfrenta aquello? ¿Son suficientes las herramientas que tiene la Contraloría y el Consejo para la Transparencia o adicionarías otras herramientas legales? Claro está. Yo creo que la Contralora hoy día está realizando una súper buena labor, una súper buena función respecto al primer tema que mencionabas con respecto a la salida de funcionarios públicos del país con licencia médica. Bueno, se descubre que era una práctica que se realizaba hace muchos años
aparentemente... Y donde hay varios que son del municipio de Puerto Montt, por cierto. Exactamente, y hay muchos que son del municipio de Puerto Montt y por supuesto están en sumario administrativo y se aplicarán las sanciones correspondientes si se comprueba, digamos, aquella información que ha entregado la Contraloría. Respecto de aquello, yo creo que la Contraloría tiene las herramientas, quizás falta más personal para que se siga fiscalizando. Hoy día tenemos la tecnología que ayuda mucho a este cruce de información y también en ese punto, digamos, para mayor fiscalización, las unidades de control de los organismos públicos también se pueden reforzar y así ser una ayuda también a la Contraloría respecto a estos temas que se descubrió evidentemente que había una crisis moral, digamos, en el sistema público respecto a lo que ocurrió, a este escándalo. Perfecto. Y por lo tanto, con el Consejo de la Transparencia y otros más, ¿le adicionarías alguna otra herramienta o crees que es suficiente? Yo creo que es suficiente, hay que reforzar estas dos instituciones, la Contraloría, el Consejo de la Transparencia, y yo creo que las unidades de control interno de cada organismo público. ¿Son suficientes los municipios? Creo que falta más personal, falta más control. Hay municipalidades muy grandes como la municipalidad de Puerto Montt y de repente se hace un poco difícil el control. Quizás falta más tecnología para que ayude más, digamos, y sea más eficiente este control. Creo que ¿Los sumarios son suficientes como para investigar adecuadamente este tipo de casos? Sí, por supuesto que son suficientes. Sí, por supuesto, la cantidad de fiscales que existe hoy día en la municipalidad es suficiente para aquello. Perfecto. Vamos a hacer... No, Natacha, por cierto, falta que usted responda aquello. Los controles, después vamos a la pausa, por cierto, nos estábamos adelantando 2 minutos y medio. Así que, Natacha, frente a estos hechos que puso la Contraloría y la Contralora en el tapete, ¿usted cree que son suficientes las herramientas que tienen actualmente? El Consejo para la Transparencia, no todo el mundo lo utiliza, se quejan allí justamente de aquello, que no todo se transparenta como debería hacerse de acuerdo a la ley. ¿Qué piensa usted? Y si fuese diputada, ¿qué haría? Primero que nada, quiero felicitar a Dorothy Pérez. Si tuviéramos contralores como ella, muchos contralores, que no tuvieran una ideología, que no fueran con algún sesgo político, podríamos haber tenido hace tiempo grandes fiscalizaciones y no habríamos tenido las aberraciones que tuvimos en las administraciones municipales. Hablemos de nuestra región solamente, como muestra de botón. ¿Cuántas municipalidades están hoy día con un montón de casos en Contraloría y que no pasa nada después? ¿Qué pasó con la gobernación y con los famosos casos de corrupción, desvíos de dinero, que nunca se resolvió y que tenemos un Vallespín que está en el extranjero y no está en un juicio importante para responder por todos los dineros que fueron desviados, malversados o mal administrados? Eso faltó personal, faltó gente que hiciera el trabajo de Contraloría. La fiscalización que tenían que hacer los diputados y que tenían que hacer los CORES. Me parece que hoy día el Consejo de la Transparencia tiene que acrecentar personal idóneo como la señora Dorothy. Tienen que ser personas que no tengan ningún vínculo político y que tengan las capacidades y competencias, no gente joven, no necesariamente gente joven, gente que tenga experiencia pero que no tengan vínculos para que puedan hacer un trabajo transparente. Y sí creo que es importante desde estas fiscalizaciones que se están haciendo en que se modifique la ley en cuanto a qué pasa con las personas que están involucradas en ciertos casos. No deben ocupar, no 5 años, nunca más un cargo público. Entonces, cuando tú modificas una ley como esa, la persona que va a un cargo público por administración, contratado o por elección con voto, va a saber que si la hace mal, que si está involucrado en algún acto de corrupto o una mala administración, nunca más va a poder ejercer un cargo público de por vida. Si no cambiamos esa ley y si no modificamos la elección de los contralores, no vamos a lograr el objetivo que hoy día está logrando Dorothy Pérez. ¿Y cómo se deberían elegir los contralores a su juicio? Bueno, tú tienes que hacer un estudio de las personas del currículum desde inclusive la universidad, cuando tú sabes si tuvieron o no militancia y ciertos sesgos. Uno va marcando, se supone que a ti te deben investigar todo cuando vas a un cargo tan alto y tan complejo como es un contralor. ¿No debería tener ninguna militancia en su vida a su juicio? A mi parecer, no. Ni vínculos directos. Por ejemplo, supongamos que usted es diputado y yo soy familiar suyo y yo postulo un cargo, sea abogado o contador auditor. Si usted está en el cargo oficial y es parlamentario, ¿no cree que hay un problema de nexos ahí y yo no voy a tener la transparencia si le llega un caso a usted? Obviamente que sí. Eso nosotros lo propusimos y lo expusimos cuando apareció el caso Penta y Soquimich. Y
la propuesta que hizo mi equipo, porque yo siempre he trabajado en equipos, la hicimos llegar inclusive al Instituto Libertad, que se hicieron llegar al gobierno de la señora Bachelet en su entonces, pero pareciera que a los parlamentarios no les gustó y al gobierno tampoco y lo guardaron bajo un escritorio. Gracias, Natacha. Estamos en el tiempo. Bueno, ahora sí, vamos a ir a una pausa no muy extensa para seguir conociendo a 2 de los 29 candidatos y candidatas al distrito 20 o del distrito 26 al Parlamento, en este caso a la Cámara de Diputados, que es lo que elegiremos en la región de los lagos el día 16 de noviembre. Ya volvemos. En las elecciones presidencial y parlamentarias del domingo 16 de noviembre, es clave revisar tus datos electorales en consulta.cervel.cl o llamando al 606.166. Allí podrás saber si fuiste designado como vocal de mesa por las juntas electorales. Y conocer tu mesa y local de votación, los que pueden ser diferentes a los de la última elección. Recuerda que votar es obligatorio y que si eres vocal de mesa, debes asistir a la constitución de mesa el sábado 15 de noviembre, un día antes de la elección. Prepárate y vota informado. Elecciones 2025. Cervel, 100 años fortaleciendo la democracia. No hay candidato que se precie de tal en la actualidad, sea el cargo que sea, sobre todo a la presidencia de la República, al Parlamento, que no hable de seguridad. Básicamente porque es uno de los temas que marca allí en todas las encuestas el ciudadano común y silvestre. Algunas zonas con más problemas sin duda, la región metropolitana, el norte de Chile, eso se cruza con la inmigración. Por eso le vamos a preguntar a Natacha Rivas precisamente, de acuerdo a su visión, a su partido político, a su candidato presidencial. ¿Qué haría usted si fuera parlamentaria respecto a la seguridad en nuestro país? A propósito de los anuncios, todos los candidatos presidenciales han anunciado medidas bastante drásticas, algunos incluso cárceles o barcos cárceles, otros zanjas en la frontera, etcétera. Hay de todo para todos los gustos, pero la seguridad es uno de los temas principales. Natacha Rivas. Bueno, nuestro partido, querido amigo Juan Osvaldo, está trabajando hace no un año, unos 2 o 3 años, en una propuesta real de reforma al sistema judicial. Nosotros tenemos que trabajar en 2 áreas, el sistema judicial y también la calidad de personas que están trabajando en el Poder Judicial. Y que nadie revisa, por ejemplo, cuando los fiscales dicen que una persona, un delincuente con todas las pruebas no tiene suficientes pruebas y lo dejan libre y tiene un prontuario de 20 causas, hablamos de puerta giratoria, o los jueces. Entonces, dentro de nuestra propuesta viene una propuesta de reforma incluyendo el sistema en que son trabajados los jueces, fiscales, tipos de carrera también, y personas idóneas o sanciones cuando no hacen la pega y no aplican una justicia justa. Pero también para poder lograr un orden en Chile necesitamos una reforma al sistema carcelario, incluyendo los gendarmes, que hoy día usted sabe que tenemos grandes problemas con los gendarmes que no dan abasto, falta dotación, están sobreestresados y con toda la complejidad que significa tener gente hacinada en las cárceles, que tienen cárceles como las de acá que se construyen para 400 personas y hay 800 o 1.200 personas de población. Eso es imposible poder controlarlo y trabajar, donde mezclan las diversas personas procesadas y no se consideran la separación por grado de peligrosidad o tipificación de las causas por las que están detenidos o procesados. Entonces, nuestra reforma abarca también el sistema judicial y el sistema carcelario. No obstante a esto, estamos también trabajando en propuestas para Carabineros de Chile. No es posible que los narcotraficantes tengan fronteras abiertas para usar armas y que nuestra policía esté sujeta, no pueda defenderse ni pueda actuar contra delincuentes sin ser procesado, en que Carabineros de Chile no le ponga un abogado de su misma institución al carabinero cuando es procesado por una causa
cuando él está cumpliendo su función. No es posible que un delincuente narcoterrorista o delincuente común tenga armas superiores a las que tiene Carabinero y Carabinero tenga armas que no pueden combatir a estos grupos que están armados como ejércitos prácticamente. Eso lo sabe la ciudadanía. A mí que me digan que no es, usted sabe que esto es verdad y la prensa lo muestra. Carabineros tenemos que darle un reforzamiento, pero no solamente dándole más atribuciones y protegiéndolo jurídicamente, sino que también aumentando la dotación. Y para aumentar dotación de Gendarmería y de Carabineros necesitamos hacer carreras atractivas, que tengan mejores condiciones y que tengan apoyo del Estado. No importa que el Estado sea de izquierda o de derecha, señores, es su protección. Es su seguridad. Hoy día los ciudadanos estamos presos después de las 6 de la tarde, correcto, porque el sistema judicial no cumple. Gracias. Bueno, la misma pregunta, Claudio, en su calidad de abogado, en este caso, frente a la seguridad, frente a estos temas que día a día aparecen, no solo en las encuestas, sino que también muchos chilenos han sufrido algún problema. ¿Cuál es el planteamiento? Si es que fuese diputado, por supuesto, entendiendo lo que ocurre en el norte, en el centro, y la realidad del sur, que es distinta, por cierto. Bueno, el tema de la seguridad es la principal preocupación de todos los chilenos hoy día, eso lo dicen las encuestas y así es. Aquí hay que hacer un paréntesis. Este gobierno del presidente Boric en los últimos 2 años ha aumentado, ¿cierto?, el presupuesto en seguridad. Creo que en los últimos 2 años ha aumentado el 15%. Eso ha llevado, digamos, al recambio de vehículos de la policía, de Carabineros, y también a una mayor dotación de Carabineros. Respecto de eso, bueno, yo tengo una visión. Yo creo que el sistema judicial en Chile, los jueces, los fiscales hacen un buen trabajo. Lo que pasa es que hay que aumentar la dotación en cuanto a la fiscalía y a los jueces. Creo que la visión de construir más cárceles o meter, digamos, a todos los delincuentes presos o armar más a la policía, yo creo que eso no es lo correcto. Aquí lo que hay que atacar es el foco, hay que ir a la prevención, ¿cierto? Y la prevención tiene que ver con educar más a las personas, con mayor vivienda, mayor cultura. Pero eso no será un tema de largo plazo. ¿Qué se hace con las cifras hoy día? Exacto, ¿Cómo se baja la cifra de delincuencia en la actualidad? Pero la cifra de delincuencia, si nosotros mantenemos, si nosotros construimos más cárceles o metemos más personas detenidas o aumentamos, digamos, la prisión preventiva, eso es una situación que los va a mejorar en un momento ahora, pero a largo plazo... ¿Y controlaría más drásticamente la migración, por ejemplo, o la inmigración? Por supuesto que hay que controlar, pero hoy día los inmigrantes hoy día se miran como casi todo que a la migración ha sido mala, pero también tenemos mucha gente que ha venido a aportar aquí al país. Por supuesto que tenemos un problema de inmigración en el norte del país, tenemos una frontera de 400 kilómetros ahí abierta, donde hay que tener mayor control. Pero eso es algo que hay que implementar y para eso se requiere muchos recursos y eso hay que trabajar en eso. Pero como reitero, la delincuencia es un tema que se tiene que tratar a largo plazo. Primero la prevención, luego reinserción y con eso a largo plazo podemos mejorar esto, pero no es algo porque de repente muchos de los partidos políticos juegan con este miedo que tiene la gente y lo hacen, digamos, una especie de, o lo utilizan mucho en su campaña. Pero el problema de fondo es que tenemos que prevenir y reinsertar. Recordemos que el derecho penal actúa una vez que se ha cometido el delito. O sea, hay algo que ha ocurrido detrás. Y eso tenemos que evitarlo. Y para eso se requiere un acuerdo de todos los políticos para que a futuro esto se mejore y se disminuya, digamos, la tasa de delincuencia que existe en el país. Perfecto, muchas gracias. Y los quiero llevar a 2 temas también que son recurrentes. La salud y la educación, que son otros de los temas prioritarios para los chilenos, por cierto, y tomando en cuenta también la vivienda, que es uno que aparece en las encuestas, particularmente acá en la región de los lagos. ¿Qué se hace con la salud? Entendiendo que la región de los lagos tiene falta de especialistas. Eso ocurre no solo en el hospital más grande de la zona, sino también y sobre todo en las comunas más pequeñas y en las provincias de Chiloé y de Palena. Natacha. Bueno, nosotros hace años atrás presentamos una propuesta de aumento de especialistas médicos,
Para poder traer especialistas médicos a Chiloé, Castro, Ancud, para llevarlos a Palena, a Futaleufú, donde no existen, tiene que mejorar las condiciones que sean atractivas para ellos para poder irse a vivir a zonas tan aisladas de rezago. Porque son médicos que tienen familia, tienen hijos, tienen señoras. Entonces, tienes que darle un ambiente que sea atractivo, como cuando se hicieron las papeleras. ¿Se acuerdan cuando se hizo la papelera en el año 59 y nadie se quería ir a Laja, un pueblo chico? Bueno, crearon una villa para poder llevarse a los ingenieros y a los técnicos, a los supervisores. La Llanza pasó lo mismo. Bueno, eso debiéramos nosotros hacerlo con los hospitales para que crezcan, para que sea atractivo para los especialistas. Y no solamente la parte económica, si hay muchas otras cosas que son atractivos para un médico. Teníamos médicos en Castro que si vinieron a Puerto Montt y de aquí iban 2 veces a la semana a atender. ¿Por qué no están en Castro? ¿Qué pasó con su condición de vida y qué pasó con esos contratos laborales? Tenemos que trabajar en conjunto con las autoridades regionales y nacionales para poder solucionar en las zonas de rezago. Pero también debemos traer especialistas. ¿Usted cree que construyendo una villa con casas podría entusiasmar a un médico especialista? No, cuando algunos incluso están dispuestos a pagar una multa de 100 millones de pesos para no volver a un lugar lo que pasa a es que cumplir la beca. Si nosotros como Estado cancelamos las licencias si no cumplen las becas, obviamente que van a estar obligados a diezmar parte de lo que les dio el Estado y eso debiera ser. Pero también, cuando nosotros hablamos tanto de traer extranjeros, traigamos médicos especialistas, que son los que nos faltan. A nosotros nos falta en Chile una planificación. ¿Qué es lo que necesitamos? Como cuando se hicieron las colonizaciones. Usted, por ejemplo, cuando se producía el trigo, se pagaba un buen precio en California y no teníamos producción de los campos, se trajeron especialistas de trabajo de los granos para poder producir los campos de Chile y exportarlos. Eso tenemos que hacer en el área de salud. Tenemos que hacer un sondeo realmente. Mañalich avanzó bastante en eso. Hacer un sondeo, qué es lo que se necesita y luego buscar, no solamente en Chile, sino en el extranjero también, crear las calidades y las condiciones para atraer y suplir lo que nosotros necesitamos y desarrollar hospitales de primera línea, no solamente en Puerto Montt, que a todo esto no da ni abasto, sino que tiene que ser en Castro, tiene que ser en Palena, en Chaitén se está construyendo un tremendo hospital, pero tenemos que traer los equipos médicos completos, con condiciones atractivas, y tenemos que acercar la salud a la gente de las zonas de rezago. Ahí es donde nosotros deberíamos rescatar un proyecto, pero actualizarlo, que existió muy fuerte en el año 87, donde se trabajaba en conjunto con la aviación, con la marina, ¿cierto? Y se llevaban equipos médicos por aire o por tierra para emergencias y llegar, igual que un campamento, llegar a operar los equipos médicos a esas zonas cuando está la necesidad y no que se nos siga muriendo la cantidad de pacientes que tenemos hoy día. Recursos hay, pero hay que optimizarlos. Por eso es que nosotros aspiramos a llegar al gobierno y a un buen parlamento para decir, señores, achiquemos el Estado y esta plata que sobra, señores, repartámoslo en lo que nos tenemos tan deficitario, que es salud principalmente, seguridad y educación. Gracias, estamos en el tiempo. Claudio Turra, abogado, representando como independiente una candidatura al Parlamento por la Federación Regionalista Verde Social. A propósito de esos tópicos, entendiendo aquello, la educación también en esta región de los lagos, entendiendo las particularidades geográficas, territoriales que existen. Bueno, respecto a la salud, bueno, es de conocimiento público las listas de espera que existen aquí en el Hospital de Puerto Montt y la deficiencia en cuanto a especialistas. Hay que reconocer también que en los últimos 30 años se ha avanzado muchísimo en salud. Antes la salud era muy precaria, hoy día ya había un avance tremendo. Respecto de eso, la salud lo que requiere es una reforma y una reforma para obtener mayores recursos. Hoy día el personal de los hospitales es insuficiente y esa reforma tiene que ir en el sentido también de incentivar a los especialistas que trabajen en el sistema público. Acá en la región, en el Hospital de Puerto Montt, el porcentaje de muerte de personas por cáncer casi es el doble del promedio nacional. Tenemos muchas enfermedades mentales y respecto de eso de especialistas hay un déficit. También hay que mejorar la atención primaria y mejorar sobre todo en los sectores rurales la medicina, implementar la telemedicina y en la parte insular también mejorar, ¿cierto?, la conectividad respecto a las embarcaciones, sobre todo embarcaciones que tienen que ver con transporte, ¿cierto?, de ambulancia vía marítima. Tenemos inclemencias del tiempo, tormentas en el sur. Si una persona, ¿cierto?, sufre algún problema de salud,
no tiene cómo salir, producto que la embarcación no cumple las condiciones o es una embarcación muy pequeña para trasladar a alguien de una isla hacia un centro asistencial. Eso hay que mejorarlo. Principalmente la idea de mejorar la salud es inyectar mayor cantidad de recursos. El otro día hablaba una dirigente de salud en Santiago que el problema es ese. Faltan más recursos para que exista mayor personal y se pueda, digamos, suplir esta deficiencia de salud que existe no solamente aquí en la región, sino que a nivel nacional. Bien, gracias Claudio Turra, perdón. Y ya para llegar a la última pregunta, Natacha, vayámonos a los sectores productivos. Usted es de Osorno, zona ganadera, zona lechera tradicional, del campo, de carne, que exporta también, sin duda. Y la parte sur está mucho más ligada al mar, con la acuicultura, con la salmonicultura. Claro, si uno va a cifras reales entregadas tanto por el INE como por ProChile, evidentemente que la región, en datos duros, el 80% de lo que exporta viene del mar y fundamentalmente de la salmonicultura, que es una industria que entrega 80.000 empleos, pero que también genera algunas dudas, algunos cuestionamientos del mundo ambiental, etc. ¿Qué se hace con esta industria si usted fuese diputada en términos de apoyarla o aumentar las fiscalizaciones a propósito que ellos dicen con sus dirigentes, por ejemplo, que existe un exceso de permisología en el Estado de Chile en la actualidad que ha provocado un estancamiento en la actualidad de este sector productivo? Mira, la verdad es que en Chile en general pareciera que no les gusta que las empresas crezcan. A mí me gusta que las empresas crezcan porque producen fuentes laborales, pero sí debemos asegurarnos de que esas empresas tengan buenas calidades de trabajo. ¿Por qué? Porque un trabajador con un sueldo estable puede mantener este feedback económico y mantener no solo su familia, sino que le da dinamismo al comercio y toda la cadena que significa. Pero no es menos cierto que pese a eso tenemos que nosotros resguardar la parte ambiental y de recursos que tenemos, en este caso los recursos hídricos, por ejemplo, si nos vamos a la zona del mar. Las empresas aquí en Chile están trabajando bastante bien, se están desarrollando nuevos sistemas en la parte de las salmoneras, por ejemplo, en la parte de los mitilicultores, están sembrando los productos que están sacando y eso puede mantener una cadena. Están aprendiendo a reutilizar los desechos que antes contaminaban el mar. La pesca artesanal también tienen planes de manejo que debieran estarse siendo supervisados, ¿cierto?, para que no se acaben las poblaciones que tenemos de diversos productos del mar y que tampoco no contaminen, que es parte de lo que se supone que se debiera regularizar dentro de lo que es la ley Lafkenche, o que se supervisa. Pero no es menos cierto que nuestros agricultores, que están bastante dejados de lado de mano del gobierno, no tienen un real apoyo, por el contrario. Nosotros podríamos desarrollar mucho más la industria de la leche, de la carne, de los granos, del alimento, de la tierra, de la parte agrícola, pero no podemos competir con productos que vienen de otras partes, que vienen subvencionados por sus estados. Nosotros los agricultores aquí pareciera que fueran multimillonarios y hoy día no lo es. Tampoco hay educación para poder sacar mano de obra especializada con alguna mediana tecnología, ¿cierto? Y que se produzcan los campos y que no se pierdan o que no tengan que traer manos extranjeras para producir la tierra o para extraer los productos y poder venderlos. En los pequeños agricultores que hoy día le están poniendo impuestos y nosotros pretendemos eliminar ese impuesto para los pequeños agricultores igual que para los feriantes, nosotros creemos que hay que darles un apoyo real, no solamente que produzcan la gallina con los huevos, que no produzcan la hortaliza, sino que después hay que tomarle la segunda parte, que es la comercialización de los productos. Se ha dado mucha plata en INDAP, por ejemplo, pero después la gente queda con las producciones y se pierden porque no tienen la cadena de ventas. Y ahí es donde Chile está al debe. En el caso de las industrias, me parece que deben hacerse las legislaciones y las fiscalizaciones en conjunto. Estamos en el tiempo. En conjunto con las empresas y con los sindicatos también. Es importante el conocimiento real para cumplir la función. Gracias, Natacha. Bueno, obviamente, Claudio, la misma pregunta respecto a sectores productivos, la región, las cifras, la industria del salmón, la permisología y todo lo que ello involucra. Bueno, la industria del salmón es la principal industria de la región y, digamos, la segunda industria que aporta más recursos, digamos, al país. Respecto de aquello,
digamos, mi partido también, o la Federación Regionalista Verde, yo voy como independiente, pero voy en esa lista, apunta a una producción que sea más sustentable, es decir, digamos que haya una mayor fiscalización respecto a la industria salmonera y que la producción sea más sustentable de tal manera, digamos, que nosotros podamos, o mi hija o nuestros nietos puedan gozar de la industria salmonera. Ahora, respecto a la permisología, sí, hoy día hay un exceso de permisología, quizás hay demasiada burocracia en eso debe mejorarse, debe hacer los procesos más reducidos, más acotados. Pero hay que considerar que la industria salmonera, como ya lo dije en un principio, es la de mayor producción aquí en la región, pero deben fomentarse otros focos de producción. Por ejemplo, en esta región, que es una región bastante extensa, tenemos parques nacionales, tenemos el mar, isla, hay que incentivar el turismo, hay que generar otros medios de producción. Y yo creo que uno de los que hay que apuntar a futuro es el turismo, mejorando, ¿cierto?, incentivando a las pequeñas comunidades, incentivando también que se abran nuevas carreras afines respecto al turismo. Respecto al mundo rural, como ya lo dije anteriormente, yo soy hijo de pequeños agricultores, a mí me ha tocado vivir la agricultura desde pequeño hasta que me vine digamos, aquí a Puerto Montt a los 19 años, también soy técnico agrícola, así que sé de lo que es la pequeña agricultura. Hoy día INDAP está, diría yo, en este gobierno ha invertido un poco más respecto a los pequeños agricultores. Sin embargo, falta muchísimo. Hoy día los insumos han subido demasiado para la agricultura en general. Se debe regular eso de alguna manera. Quizás el Estado, a través de INDAP, debe aportar mayores recursos para los pequeños agricultores, para la producción, y debe mejorar la asociatividad de los pequeños agricultores, pero esa asociatividad debe ser de manera integral, de tal manera que se le dé el recurso y haya una asesoría técnica y administración respecto de aquello. Porque en el pasado se ha invertido, pero luego se han dado los recursos, pero no ha habido un seguimiento respecto de aquello. Ok, estamos prácticamente en el tiempo. Bueno, yo les quiero agradecer a ambos que hayan estado con nosotros, tanto a Natacha como a Claudio. Y tal como le decíamos al inicio, tienen un minuto final que pueden decir absolutamente lo que estimen conveniente ya para cerrar este conversatorio. Aquí en las pantallas de Vértice TV, su señal abierta, gratuita, HD 49.1 en la provincia de Yanquihue, y también a través de las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube y, por cierto, junto también a www.diariodepuertomont.cl. Natacha, su minuto. No da lo mismo por quién votar, no da lo mismo qué proyecto usted quiere aprobar. Nosotros sí creemos que sí da el poder apoyar a un social cristiano que va a trabajar por usted. ¿En qué sentido? Estamos trabajando en 9 modificaciones a la ley Lafkenche para que se cumpla el espíritu, pero no coarte nuestra constitución, nuestra soberanía, ni la real costumbre, donde debe estar los pueblos realmente originarios y no pueblos que vengan de otros sectores. Hay que sectorizar cada pueblo originario. Segundo, queremos que la pequeña y mediana agricultura y también la pesca artesanal sea protegida con leyes y reglamentos que funcionen y que sirvan. Para eso vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando en terreno con cada uno de ustedes, las personas que viven de estas áreas, para poder hacer leyes justas y reglamentos que permitan que usted se desarrolle. Tercero, sin espiritualidad, sin educación, no podemos mejorar esta población tan enferma como está Chile, con problemas mentales, con problemas de seguridad. Las iglesias evangélicas han hecho un tremendo trabajo en las cárceles y vamos a recuperar nuestro país. Gracias, Natacha. Lo mismo, ahí también tiene un minuto ya para cerrar. Bueno, soy Claudio Turra, soy hijo de pequeños agricultores, fui marino mercante por 20 años, soy abogado los últimos 6 años, trabajando en el servicio público, defendiendo el derecho de los trabajadores. Sé perfectamente el esfuerzo que hace cada trabajador día a día para llevar el sustento a su hogar. Sé el esfuerzo que realizan los pescadores artesanales. Quiero que el sueño de las familias se cumpla, que haya mayor educación, que haya mayor salud, que haya más trabajo. Así es que les pido que confíen en mí, que me den la oportunidad, que yo no los voy a decepcionar. Bien, pues ahí están los candidatos entonces en esta oportunidad también que hemos tenido en nuestros programas que estamos haciendo especialmente previos a este 16 de noviembre, cuando tengamos que ir
efectivamente a sufragar, una vez más a ejercer nuestro derecho a elegir quienes estarán representándonos en el Parlamento, ya sea en el Distrito 25, que es la parte norte de la región, donde están comunas también del lago Yanquihue, como Puerto Varas, Frutillar, el propio Yanquihue, Puerto Octay, y por supuesto toda la provincia de Osorno completa, o el 26, que estamos acá con la otra parte de la provincia de Yanquihue, incluyendo Puerto Montt, toda la provincia de Palena, toda la provincia de Chiloé. Por eso estábamos con Natacha Rivas, que es representante, candidata al Parlamento, representando al Partido Social Cristiano, y a Claudio Turra González, independiente, pero en la lista de la Federación Regionalista Verde Social. A ellos gracias, a ustedes también, por supuesto, por estar junto a Vértice TV y todas sus plataformas. Hasta pronto.